Yo les agradezco a todos que hayan venido. Soy Manon Faché, soy la directora fundadora de Casa Lua. Y bueno, pues los demás son de casa. Entonces, quiero pues platicarles un poquito sobre esta adicción y cómo es que es una adicción y qué pasa y cómo se mueve. Entonces, pues vamos a tener un ratito de plática. Me pueden interrumpir a la hora que ustedes quieran, y de todos modos vamos a tener al final un ratito para preguntas y respuestas también si lo necesitan. Bueno, pues la primera cosa es que cuando hablamos de las nuevas tecnologías de información y comunicación, ¿de qué estamos hablando? ¿No? De todo lo que tiene que ver con la telefonía móvil, los teléfonos inteligentes, los videojuegos, ordenadores, internet, ¿no? Los chats, las redes sociales, todo lo que tiene que ver con esta parte. Cuando hablamos de tecnología, o sea, todo lo que tiene que ver con esta tecnología, pues pensamos, ¿cómo puede ser esto una adicción? Si realmente tenemos el concepto de que la tecnología es progreso, es algo hecho para ayudarnos, para facilitarle la vida al ser humano en todos sus aspectos, en todos los ámbitos. Y así ha sido. Nos ha ayudado en materia de información, en materia de comunicación, en materia de cultura, de medicina. La tecnología ha sido realmente una punta de lanza a lo que se ha invertido para ayudar al ser humano a hacer una cantidad de cosas y de progreso y de avance en todo lo que se puede hacer. Entonces, ¿cómo puede ser que esto sea concebido como una adicción? Sobre todo que ahorita no podríamos nosotros imaginar nuestra vida moderna sin la tecnología. O sea, no es así como que digan, ay no, a mí yo no quiero pensar en el celular, a mí ni me hablen por celular, o yo no quiero saber nada de la computadora o de alguna cuestión así, ¿no? O sea, no podemos imaginar nuestra vida sin estas nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué es lo que sucede, ¿no? Cuando estamos hablando? Bueno, vamos a empezar por el hecho de que una de las necesidades básicas de los seres humanos es conectar. Tenemos necesidades básicas, pues las fisiológicas, comer, dormir, respirar, ir al baño, ¿no? Este tipo de necesidades básicas. Y tenemos otro tipo de necesidades que son tan importantes y vitales, porque el ser humano, si no conecta con alguien, se muere, ¿sí? O sea, es así de básica nuestra necesidad de afecto, de conectar, de sentirnos cercanos. Entonces, recibir esa atención y afecto es básico. No importa si te la da otro ser humano, porque como lo hemos visto en diferentes historias y diferentes teorías, pues bueno, está Rómulo y Remo, ¿no? Que fue una loba quien los crió. Entonces es simplemente el sentir ese afecto, ese calor humano, que es el niño de la selva, ¿no? El Mowgli, que lo criaron chimpancés. La idea es que el ser humano necesita conectar con alguien para saberse importante, por lo menos para otra persona. Por eso también cuando hablamos de abuso y de negligencia, ¿no? O sea, que son los dos grandes problemas que le puede pasar a un individuo vulnerable, como sería un niño o un joven, hablar de negligencia siempre va a ser, son traumas mucho peores que los traumas del abuso. Porque el abuso, aunque es terrible y aunque es doloroso y aunque es importante salir de él, o sea, es difícil salir de él y causa muchas cosas, el abuso significa que eras importante por lo menos para alguien. En la negligencia estamos hablando de lo contrario. La negligencia es esa parte donde eres abandonado, donde nadie te hace caso, donde nadie te recibe, y entonces es muchísimo más fuerte tratar. Lo único que tenemos que saber como seres humanos para poder seguir adelante es que somos importantes por lo menos para otra persona en nuestra vida. Además, pues somos seres gregarios, ¿no? Que nos interesa la sociabilización, queremos vivir en grupos, es importante generar estas redes sociales de contacto.
Y bueno, hay cosas importantes como el contacto con la grandeza de la naturaleza que son para nosotros, nos cambian nuestras emociones. Cuando nosotros estamos en contacto directamente con un evento más poderoso que lo que nosotros podemos hacer, que nuestra voluntad, desde que vemos, no sé, el universo, o un atardecer, o una flor, o la vida, se conmueve algo inexplicable en todos nosotros que hace como esta capacidad de asombro, esta cuestión de sabernos más allá de lo físico, de lo claro, de lo sistémico, de lo sistemático, ¿no? Es algo que viene a traernos algo más grande. Todo esto se genera. Nosotros tenemos un contacto y una capacidad de comprender los sentimientos y las emociones unos de otros a través de unas neuronas llamadas las neuronas espejo. Es decir, cuando yo tengo un bebé, si este bebé no viera en nosotros, en su mamá o en su cuidador, la sonrisa que le transmite alegría o emoción, o la tristeza o el enojo, este tipo de caras que nos hacen sentir, las sentimos a través de las neuronas espejo que van generando empatía. Estas neuronas tienen que ver con que yo te vea a los ojos. Ahí las tenemos y de ahí aprendemos. Desde que somos chiquitos aprendemos esta capacidad de sentir nuestras emociones y de ver cómo se expresan estas emociones a través de verlo en el adulto o en el otro ser que nos está criando, ¿no? Que nos está enseñando. Entonces, estas neuronas espejo son un punto muy importante cuando hablamos de las nuevas tecnologías de información o comunicación, porque la única manera de activar estas neuronas, la única manera en que tú y yo podemos generar empatía, es decir, que yo ahorita, tú me platicas una historia y yo puedo sentir lo que tú estás sintiendo sin tener que haberlo vivido. ¿Cierto o falso? Puedo incluso imaginarlo. Bueno, estas solamente se activan con este contacto que tenemos tú y yo. No se activan a través de un aparato. No es algo virtual. Es algo que tiene que ser en físico, en primera vista, ¿sí? Es la manera en que estas neuronas van a verdaderamente activarse. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver una pequeña cuestión que me gusta mucho repetir cuando hablo de las adicciones. Hay dos emociones positivas, las dos, muy importantes las dos, que para el ser humano. Y estas dos emociones se confunden muy fácilmente. De hecho, hay casi un complot para hacernos creer que una es la otra. Las dos son igual de importantes, las dos son parte de nuestra vida y son emociones que tienen son positivas para el ser humano. Sin embargo, hay 7 diferencias esenciales que tienen estos dos sentimientos. La primera es que el placer se vive a corto plazo. El placer es una sensación de corto plazo. La felicidad es algo a largo plazo. Entonces se mantiene, ¿sí? Lo tenemos, es más largo. El placer es algo visceral, se siente así, ¿no? Lo puedo casi tocar, es algo que lo voy a sentir. La felicidad es algo mucho más etéreo, tiene que ver con algo que no puedo tocar, algo que está ahí, que me rodea. La felicidad el placer se trata de tomar, de yo tener, recibir, ¿sí? Es algo que más bien yo agarro, tengo placer tomando de la vida hacia mí. La felicidad se trata generalmente de dar, es algo que sale de mí hacia el resto, ¿no? Otra parte importante es que el placer se puede lograr con sustancias, se puede lograr con conductas, con la práctica de sustancias, ya sean internas o externas, ¿no? La felicidad pues no se puede alcanzar con sustancias ni con conductas. Generalmente la felicidad se alcanza con todo aquello que no puedes comprar, que no puedes obtener, que son cuestiones
que tienes, Dani? El placer se experimenta generalmente solo, o sea, es una sensación, claro, quizá puedo obtener placer en una relación sexual, puedo obtener placer en una comida donde estoy con otras personas, pero es algo que yo experimento personalmente. La felicidad, necesito compartirlo. Es algo que me siento tan bien que lo necesito compartir con los demás. Todos los excesos del placer, absolutamente todos los excesos de placer, ya sean de conductas o de sustancias, van a conducir a la adicción, ¿sí? Van a causarme un daño y una dependencia. Y ahorita vamos a ver por qué. Sin embargo, no hay tal cosa como una adicción a la felicidad. No existe el ser adicto a la felicidad. Otra cosa muy importante por la cual sucede esto es que el placer está relacionado con un neurotransmisor o hormona de la dopamina, y la felicidad está relacionado con un neurotransmisor llamado serotonina. Y ahorita vamos a ver cómo funcionan estos dos en nuestro cerebro, porque todo esto nos va a dar la base de por qué nos podemos hacer adictos a qué tipo de cosas. Bueno, estos neurotransmisores, la dopamina es la hormona del placer. La dopamina es excitatoria, es decir, es estimulante. Esta dopamina se genera en nuestro centro del placer, se libera y a la hora que llega a conectar con otra neurona en el cerebro, la célula salud del cerebro, en este momento, a la hora de unirse, se desactivan otras, ¿sí? Se regula hacia la baja, es decir, que se cierran, porque como es muy excitatoria, ¿no? O sea, estimulante, si se estimulan demasiado las neuronas se mueren. Entonces, para protegerse las neuronas, cierran las llegadas o las entradas de los receptores de la dopamina. ¿Y qué sucede? Que entonces, como se cerraron, yo me tengo que poner más de lo mismo para obtener el mismo efecto, ¿sí? Es decir, si yo, aquí tenemos un chocolate, si yo con una barra de chocolate me va una descarga y me pongo bien, para la próxima necesito barra y media, porque ya no me hace. Es lo mismo que pasa con el cigarro, es lo mismo que pasa con el alcohol, es lo mismo que pasa con las drogas, es lo mismo que pasa con todas las sustancias y todas las conductas que me producen dopamina. Entonces, la dopamina va generando tolerancia. Y cuando la tolerancia ya está más fuerte, que empiezan a morir, ahora sí, las neuronas, se llama adicción. Entonces, absolutamente todo aquello que me produce dopaminas, eventualmente me va a causar, si no tengo control y abuso de ello, una adicción, porque me va a causar una dependencia. La serotonina es la hormona de la felicidad. La serotonina es todo lo contrario, es inhibitoria, autoinhibitoria, no es excitativa. La serotonina llega a la otra neurona, entra en su receptor y no produce ningún efecto más allá. O sea, no manda un proceso donde se tengan que cerrar las puertas, porque no se tiene que regular a la baja ni desactivar para protegerse. Al revés, simplemente te pone en un estado zen, en ese estado de felicidad, ya saben, de tranquilidad, donde te sientes unido con el mundo, uno con la realidad y con el universo. ¿Te ha pasado? De repente que dices, wow, no puedo pedirle nada más a la vida. Ahorita me siento feliz. Claramente, es aquello que tú y yo sentimos como felicidad. Cuando tú y yo sentimos esa sensación de felicidad, es cuando estamos llenos de serotonina. Hay un baño de serotonina, una explosión de serotonina en nuestro cerebro. Solamente hay una cosa que regula a la baja o que desactiva a la serotonina. ¿Adivina qué? La inactividad. La dopamina. La dopamina. ¿Sí? Es la única cosa, total función, que nos dice que así que entre más placer buscas, más infeliz vas a ser.
más difícil va a ser obtener la felicidad. ¿Ok? Entonces, las dos son emociones muy importantes, las dos están conectadas con nuestros neurotransmisores. Sin embargo, tengo que tener cuidado con lo que hago, porque me puede llevar a una adicción, y además, entre más la busco, más infeliz soy, porque menos serotonina voy a tener. El único componente en el planeta que hace que nuestra serotonina disminuya son las dopaminas. Entonces, bueno, ¿por qué hablo de todo esto? Porque si estamos diciendo que conectar con otros seres humanos es lo que nos produce felicidad, ¿sí? Sentirnos conectados, sentirnos unidos a la naturaleza, todo esto que veíamos, como seres gregarios, a todas estas cuestiones. Entonces, ¿qué pasa cuando el contacto es virtual? Que es lo que hacen las nuevas tecnologías de información o comunicación, ¿sí? Vamos a ver qué sucede en el momento en el que estamos hablando de estas cuestiones. Bueno, obviamente sucede que las nuevas tecnologías emiten luces y sonidos que estimulan dopamina dentro de nuestro cerebro. ¿Oyeron ahorita? Cada vez que entra un eso. ¿O han visto cómo se ha vuelto un tic esto? Estás volteando a ver tu celular, a ver si prendió la luz. ¿No les ha pasado a veces que están en X lugar y oyen como que timbró su celular? ¿O como que entró un mensaje? ¿Sí? O sea, es tu cerebro reclamando su dosis de dopamina, ¿sí? Entonces, estas reacciones bioquímicas que generan dopamina dentro de nuestro cerebro, pues ya entendimos, ¿verdad? El resto físicamente ya lo comprendimos. Es decir, la dopamina, cuando yo cada vez necesito más dopamina, entonces los aparatos electrónicos que yo utilizo, televisión, teléfonos, redes sociales, ¿sí? Todas estas cuestiones que emiten estas ondas van a ser naturalmente como si estuvieras consumiendo una droga o como si estuvieras comiendo alguna cuestión que causa adicción o como si estuvieras cualquiera de estas situaciones que podemos nosotros contemplar. ¿Sí? Esto es lo que pasa a nivel físico, a nivel fisiológico. Ahora vamos a ver también lo demás. ¿Cuándo surgió este problema de las nuevas tecnologías? Fíjense nada más. En un principio estaba la tecnología. La tecnología fue hecha, creada e inventada para ayudar al hombre, para ayudar al ser humano a descubrir, a encontrar, a resolver, a solucionar muchísimas cosas. El problema fue cuando esta tecnología hecha para ayudarnos se unió a los medios de comunicación. Porque en ese momento, cuando la tecnología hecha para ayudarnos se juntó con los medios, empezó a generarse intereses económicos. Entonces ya no era para ayudar al ser humano, ya era, pues dejó de servir al hombre. O sea, de servir al hombre para encontrar soluciones, y empezó a servir al hombre para intereses monetarios, grandes intereses que van a ser. ¿Por qué cuando se unió a la comunicación? Porque, ahorita vamos a ver, ¿se acuerdan del contacto? Y el contacto y la comunicación. Entonces, ahí fue donde empezó el problema. Porque miren, estos medios entran directamente a la conciencia del ser humano. Y cambian culturas, creencias, todo. ¿No es cierto que los medios de comunicación cambian culturas? ¿No? Podemos verlo desde toda la vida, la moda, ¿no? Los hippies, los medios han dado la información que hacen que se genere todo un cambio de cultura. Esto es una familia moderna. ¿Cuándo se veía eso? A la hora de la comida en una familia moderna, ¿cómo era? ¿Cómo era? Y hace no mucho, ni se contestaba el teléfono, si timbraba el teléfono, ¿verdad? Porque estábamos comiendo.
Entonces era un momento de convivencia, un momento de unión. ¿Y qué pasa ahorita? Lo decía, los hijos me pegan más si les mando un WhatsApp que si les hablo directamente. Cambiamos, estamos todos en un lugar y pues te preguntas si están comunicándose entre ellos o están haciendo la tarea, ¿no? Entonces, cambian la cultura. Los medios tienen ese poder de meterse en nuestra conciencia y cambiar. Pero la cuestión es que nos cambia nuestra cultura sin tener acceso al verdadero pensamiento científico. El pensamiento científico necesita para existir de ciertos procesos. El pensamiento humano está hecho de ciertos procesos. Un análisis que incluye la observación y pues, la revisión de los factores. Una síntesis o una conclusión, decir, bueno, ya observé, ahora ¿qué pienso de esto que observé? Y una reflexión, una conclusión de lo que quiero llegar a ser. Eso es las habilidades de pensamiento. Sin embargo, las nuevas tecnologías, fíjate lo que están haciendo. Las nuevas tecnologías están asumiendo las áreas de la persona a la hora de juntarse. Los medios y la tecnología vienen a asumir, a la hora que se juntaron, esas tres áreas. El área de pensar. Cuando yo era pequeña, te sabías todos los números de teléfono de tu casa, de tus familiares, de tus amigos. Ahorita ya no. ¿Sí? Entonces, me dice qué pienso. Me hace sentir y conectar virtualmente. Y me da la sensación de movilidad. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Fíjense. La computadora nos da la ilusión de pensamiento. Claro, un pensamiento que cree que pensar es dar respuestas. La computadora es magnífica para esto, porque te va a dar la respuesta a todas tus preguntas. No sé si le entendiste a la respuesta, no sé si hiciste una posterior reflexión, si hiciste una síntesis, ¿sí? Si usaste el pensamiento, además de obtener una respuesta. Cada vez menos lo estamos utilizando. Las imágenes van directo, están conectadas, la imagenología está conectada con nuestros sentimientos, con nuestra alma, porque hablamos de emociones y sentimientos, esto que nos mueve, el motor interno, ¿no? Y entonces están conectadas con nuestro afecto, aquel que te decía que era una de las necesidades básicas del ser humano. Y la cuestión es que las imágenes están construidas de afuera hacia adentro, limitándome completamente mi capacidad imaginativa. Antes hablábamos, te contaban cuentos, tenías que tú generar las imágenes y esas imágenes son generadas de adentro hacia afuera, ¿sí? Te dan una capacidad creativa, una capacidad para ti, para dar, y entonces era tu mundo interior enriquecido que pasaba al mundo exterior, que entregabas al mundo exterior. Dibujabas, creabas, ¿no? Generabas música, todas las artes, todas nuestras creaciones venían de adentro hacia afuera. Hoy vienen de afuera hacia adentro, limitando nuestra capacidad creativa, dejándonos una especie de vacío, ¿sí? Además, estas imágenes, por ejemplo, en los videojuegos, dan una ilusión de voluntad y de movilidad, porque todo pasa tan rápido. Si nosotros vemos una película actual de caricaturas o de cualquier cuestión, de cualquier película actual, vamos a ver que la sobreposición de imágenes, más de 20 imágenes por cuadro, hacen la sensación de movimiento. La sensación de movimiento. Y tú acabas cansado de ver a los superhéroes peleándose.
aunque tú no hiciste nada, estuviste sentado en tu butaca, ¿sí? Pero a la hora de estar viendo tanto cambio, tanto bombardeo de imágenes, me da la sensación de movilidad, aunque no me esté moviendo, ¿sí? Y esto me cansa, pero me da la ilusión. Por eso cada vez tenemos más sedentarismos, más niños obesos, que menos juegan. Al principio los tenías que jalar de la casa para meterlos jalar de la calle, porque estaban jugando todo el día en la calle, y decían, vete a hacer la tarea. Ahorita la problemática es sacar a los niños a que jueguen, a que hagan un deporte, a que se muevan, porque es completamente lo opuesto, están conectados a las computadoras. Bueno, entonces, además, estas imágenes toman en cuenta la parte impulsiva y reactiva, porque tienes 1000 emociones que suceden en un breve espacio de tiempo. Y además, emociones que ahorita vamos a ver, son a veces agresivas, pero ni siquiera tienes el tiempo de digerir que le rompieron la cabeza a no sé quién, que se cayó no sé qué, no lo digieres, pero te dan esta sensación que son reacciones que tienen muy poco proceso interno y me dan una respuesta veloz, rápida. Y cada vez más, no sé si a ustedes les ha tocado, tenemos niños con déficit de atención por hiperactividad. ¿Cómo quieren que no tengan un déficit de atención por hiperactividad si todo lo que les estamos mandando es una hiperactividad constante? Y no nomás a los niños, a nosotros también. Cada vez hay más adultos con déficit de atención por hiperactividad, porque estamos igual metidos en esto. Entonces, se ve menos, o sea, se nota menos que en los niños, porque ya no estudiamos tanto los adultos. Así es que la pantalla, las pantallas, ¿verdad? Cuando digo la pantalla, no nomás la de la televisión, la computadora, la de mi iPad, la de mi teléfono celular, la de mi teléfono inteligente, parece resolver todas las crisis existenciales que nosotros tenemos. Porque como seres humanos generamos a través de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestro movimiento, de nuestros pensamientos, crisis existenciales. Pero como la respuesta está ya dada por fuera, pues es una nueva expresión de un muy viejo fenómeno que hemos hecho el ser humano desde toda la vida para evadir a nuestras crisis existenciales. Volvernos adictos. ¿Sí? Entonces tenemos una tecnología que con aras o en aras de ayudarnos, de facilitarnos la vida, se unió a unos medios de comunicación que le quitaron la cuestión de facilitarle la vida al hombre para empezar a ver y a buscar intereses importantes, y empezaron a sustituir todas nuestras funciones básicas y nos ayudan a esto, que es una parte muy importante del vacío que experimenta el ser humano, que tratamos de llenar con algo, pues en esta parte que puede ser la adicción. Entonces, otra cosa importante entender es que es la única adicción en niños. Desde los 5 años de edad está tipificado que los niños pueden ser adictos a las nuevas tecnologías de información y comunicación. Y fíjense lo que les decía hace rato de los sentimientos. La cuestión es que nos generan todos estos juegos y estas cuestiones tienen que ver con el desafío, el ganar, la competencia. O sea, ya no hay nada que sea algo en grupo, es competir y ganar, sobre todo ganar. Entonces, ¿qué estamos mandando de información? Tienes que aniquilar al otro, porque casi siempre se trata de aniquilar al otro y ganar, ¿sí? Esa es una. La habilidad que tú adquieres, la destreza de los videojuegos y de los jueguitos estos en los que estás, no es un puente para nada, no conduce
conduce a ninguna otra habilidad. No te sirve para la vida. ¡Ay! Es que es buenísimo en el... Díganme un juego, por favor, de los que están ahorita, porque creo que yo me quedé en el Nintendo Switch. Bueno, en el Nintendo Switch es buenísimo para el juego tal, ¿no? Para esto. Bueno, simplemente esa no le va a servir para otro juego. Y definitivamente para la vida no es una habilidad. Las teclas no requieren de una identificación táctil, porque otra manera donde aprendemos los seres humanos es a través de tocar las cosas, ¿no? Vamos a decir que una persona que no ve, no aprende y conoce mucho a través de las sensaciones. Pero las teclas son iguales, no requieren de nada, tampoco me van a enseñar nada, no exigen ningún trabajo interno de definir la diferencia, de contactar con mis emociones y sentimientos. Y el cómo se logran las cosas en los videojuegos no tiene nada que ver en cómo se logran las cosas en la vida real. Entonces es totalmente absurdo e inútil. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Pues la vida se vuelve frustrante y aburrida. Lo emocionante está en la pantalla. Y entonces vemos, pues, ¿se acuerdan de aquella cuestión de los, ¿cómo se llamó ese? Un pescado, de una cosa así, que hacían retos y que, bueno, pues hasta matan porque lo publican en la red, porque su ser virtual pues puede ser más interesante que, ¿no? La capacidad de asombro es la estructura base que alimenta el pensamiento científico. Esa capacidad de decir, ¡oh! Pero ahora, ¿cómo te asombras? Si a los Increíbles o a los Tres Fantásticos o a la familia estos de Fantásticos les sucede todo en 5 segundos, o sea, ¿qué es asombroso? Que llegue el papá con un chololo o un caracol. ¿Qué es esto? Si yo ya lo he visto 1000 veces, ¿no? Y el caracol que sale en la película es muchísimo más rápido y más, ¿no? Cambia de colores y el tuyo es nomás ahí gris, ¿no? O sea, no hay esa capacidad de asombro, y la observación y la experiencia emocional son parte de la reflexión científica. O sea, ¿qué me pasa con esto que me estás diciendo? Los niños la tienen mucho más desarrollada y a ellos son a los que los estamos inhabilitando. Porque ¿qué pasa con las CENTIs? Las nuevas tecnologías de información y comunicación roban la capacidad de asombro, porque se adelantan a todo lo que te puede hacer. Eliminan el proceso de observación, no hay tiempo de observar, no hay tiempo, todo es demasiado rápido. Los impulsos eléctricos que te mandan para que puedas vean las películas. Pongan una película de caricaturas de hace 50 años y una película de caricaturas de hoy. Van a ver el ritmo de las cosas que pasan. No hay ni mensaje. No alcanzan a ver ese mensaje. Y además simulan un proceso emocional. Entonces, pues nos están robando el pensamiento, secuestrando el pensamiento científico. Entonces, bueno, algunas características, ¿no? de adicción, para que podamos decir, ay, bueno, tengo o no tengo. Me pasa, ¿no? Bueno, hay características individuales que son facilitadoras. Un ambiente familiar falto de algún adecuado nivel de comunicación, ¿verdad? Porque si no hay comunicación, pues yo me necesito comunicar y pues me voy a comunicar con quien sea. Obviamente la baja autoestima, huir a un mundo que les resulta hostil, un mundo real, un mundo adulto que te resulta hostil. La timidez ante las relaciones, ¿no? Una persona tímida pues va a ser más propensa a desarrollar una adicción. En el caso de los adolescentes, pues es un periodo donde hay muchos cambios físicos y emocionales, y estos cambios físicos los ponen en cierta vulnerabilidad a adquirir cualquier situación. Luego, la no aceptación de la propia imagen que está en estos momentos en pleno cambio, pues nos puede dar, a través de las nuevas tecnologías, una imagen más ideal, incluso una imagen irreal. Me puedo inventar quién yo soy, ¿no?
me tomo una foto, la photoshopeo, le arreglo todo lo que no me gusta, le cambio todo lo que me gusta, la subo y soy esa persona. Y luego me pongo un alias y invento poderes y pues soy una persona padrísima, ¿no? Que no tiene que ver con quien yo soy en realidad. Entonces, bueno, me hace mucho más vulnerable. Algunas señales de alerta. Cuando la actividad de la que sospechamos que pudiéramos ser adictos pasa a ser el centro prioritario de la persona. Todo lo demás pasa a segundo término. Incluso actividades que antes le parecían muy importantes, ¿no? Como los amigos. Se confirma el aislamiento del resto de la familia y entonces se pasan horas en su habitación, incluso horarios de comida o de sueño. Empiezan a dormir poquitito. Se vuelve huraño, irascible, discute fácilmente, de mal humor, ¿no? Es más, hay en bebés también que cuando se los quitas es... no entiendo qué hace un bebé con un iPad, pero bueno. Se utiliza la mentira para justificar o tapar pues, algunas de las conductas. Hasta se puede robar para poder conseguir, no sé, con tal de apostar en los juegos estos que juegan a través del internet, pues roban tarjetas de crédito o clonan la tarjeta de los papás o lo que sea, ¿no? Caso que necesite seguir con la adicción. Si nos damos cuenta, son los mismos síntomas de cualquier otra adicción. Puede tener aspecto cansado, sobrepeso, delgadez extrema, porque estamos hablando del sedentarismo, y un evidente descuido o desalineo personal, ¿no? También no reconoce que tenga un problema, la negación es el principal síntoma, ¿verdad? No quiere hablar ni siquiera de ello. Claro que no es cierto, tú estás peor, tú estás igual y fulanito está más. Y la persona reduce progresivamente todos sus intereses y sus obligaciones. Entonces, estas son algunas de las señales. Tenemos otros síntomas de la adicción, señales de alerta, que bueno, revisar el Facebook nunca diario. La mentalidad es filtrar todo a través de la red social, porque la red social no tiene que decir cómo está. No, todo, propagar información personal, laboral, social. Actualizar su perfil con fotos, con frecuencia, etiquetas a tus amigos para recibir comentarios. Ya sabes que sacas hasta que comes para que te puedan decir. Las horas de descanso se han reducido a 2 o más, apenas. Pasan las horas antes de que te des cuenta de que has estado mucho tiempo navegando. Los llamados adictos, en la mayoría menores de 25 años, es el 18% de estos solo pueden desconectarse apenas un par de horas. Duermen con el celular en el cuarto, ¿no? Cuando está comprobado que simplemente el hecho de tener pantallas en nuestra habitación disminuye el 12% de nuestro sueño. Ahora, de tenerlas prendidas, pues no te quiero decir. Y si además estás trabajando, chateando, lo que sea, pues, la vida social se ve afectada porque prefieren estar al pendiente ya de las redes sociales que vivir con los amigos. Y como toda adicción, niega que existe el problema, y además de que pueden surgir otros problemas como el sueño, debido a los horarios que pasan mucho tiempo en esta parte. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué sería la solución? Porque tampoco podemos deshacernos de las redes sociales, de toda esta situación. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues pensar ciertas reglas claves. Primero, las cosas que tengan menos cantidad de imágenes. Y nosotros estarlas buscando. Si es para niños, pues con mayor razón. El sonido, que no sea tan alto. ¿Se fijan cómo también el sonido cada vez está en decibeles más altos? Vamos al cine y es una cacofonía, todo el mundo oye música, la locura de sonido. Y menos estereotipos, ¿verdad? Porque todas las cosas ya tienen que ser cabidas dentro de esto. Aprender verdaderas técnicas de comunicación, o sea, no está mal que jueguen, no está mal que aprendan, no está mal que estén en donde estén, y que si trabajas con nuevas tecnologías, pues tienes que trabajar con nuevas tecnologías. La cuestión es buscar
necesariamente actividades alternas y no permitir que estemos pasando y que nos pase a nosotros mismos, porque todo empieza con nosotros mismos. Si nosotros reducimos y ponemos límites en estas áreas, decir, bueno, voy a pasar 1 hora en redes sociales o 1 hora en juegos de consola al día, pues está bien. Pero el problema es cuando dejamos que pase más tiempo y no podemos poner límites, ¿no? Bueno, una pequeña reflexión: el ser humano es el único ser que tarda 1 año simplemente en caminar y ser independiente. Nuestros procesos son lentos, no son como los de los demás animales. Los demás animales tardan nada en ponerse de pie, caminar, abastecerse, resolver sus situaciones. Y nosotros tardamos 1 año, todos nuestros procesos son lentos. Otra de las cosas grandes que están sucediendo es este autismo, es que le llaman autismo virtual. Los niños están enajenados, no tienen una idea de la cantidad de niños que cada vez tenemos con los espectros autistas. Teníamos Asperger o el autismo, pero ya lo tipificaron como espectros autistas: profundo, leve, moderado. Son diferentes niveles, pero qué coincidencia que tienen que ver este problema de comunicación, porque el autismo es una cuestión de una persona que vive en un mundo con difícil manera de conectarse. Es decir, ¿se acuerdan de aquellas neuronas espejo que empecé a hablar? Tuvieron dificultad en generar esta relación para poder tener empatía con las demás personas, y tienen un mundo más virtual, ¿no? Más ajeno a todo esto. Ahorita 1 de cada 45 niños tenemos con tipo de problemas en el espectro autista. Es una locura, cuando antes era una cosa eventual, ¿no? Muy eventual. Finalmente, decirles que el problema pues no es en sí de la tecnología, no reside directamente en la tecnología, como ocurre en todos los ámbitos, sino en el uso que nosotros hacemos de ella, en las problemáticas que nosotros hacemos de ella. Les agradezco mucho. Gracias.